Buenas tardes, hermanos. Nos ponemos en la presencia de Dios para empezar nuestra enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es el tema número 3. Los principios de liderazgo. Para ser un líder eficaz, hace falta tener un plan de acción en donde la palabra de Dios sea siempre la primer fuente, porque la palabra de Dios nos ofrece principios sólidos para el liderazgo. La palabra de Dios es donde se debe fundamentar nuestra enseñanza. Hoy en día disponemos de diferentes recursos para aprender ese liderazgo. Puede ser a través de un seminario, de algún video, de alguna conferencia, de alguna predicación. Pero en la palabra de Dios, en el libro de Josué, en los capítulos del 3 al 5, veremos con claridad tres principales fundamentos, tres principios para el liderazgo. El primer principio que vamos a ver, trazar una línea de acción. El segundo principio, aprender del pasado. El tercer principio, reconocer a Dios. Vamos a empezar con el primer principio, lo que es trazar una línea de acción. En el libro de Josué, en los capítulos del 1 al 5, veremos con claridad cómo Josué empieza a trazar esa línea de acción en Dios. Y ordenaron al pueblo lo siguiente: cuando vean pasar el arca de la alianza de Yahvé, llevada por los sacerdotes de la tribu de Leví, ustedes saldrán de su campamento y la seguirán, porque ella les señala el camino, pues ustedes nunca han pasado por ese camino. Una primera línea de acción nos dice: pero la seguirán a 1000 metros de distancia, no se acerquen a ella. Enseguida, Josué le dice a los israelitas: purifíquense, porque mañana Yahvé estará en medio de ustedes para obrar milagros. Otra de las líneas que sigue Josué ordenó a los sacerdotes: tomen el arca de la alianza y atraviesen el río a la cabeza del pueblo. Y aquí vemos cómo también Yahvé le dijo a Josué: hoy comenzaré a hacerte famoso delante de Israel y sabrán que estoy contigo, como lo estuve con Moisés. Si vemos con claridad aquí, Dios le está revelando a Josué un plan de acción, un plan para ir a esa tierra prometida. Para ser eficaz, todo líder debe de tener un plan de acción. Hay planes que se desarrollan a corto plazo y otros planes que se desarrollan paso por paso, como lo hizo Josué. Nosotros como líderes, mis hermanos, debemos siempre trazar un plan de acción, un plan
para llevar a cabo esa obra de Dios. Cuando vamos a tener algún retiro necesitamos saber un plan. Cuando vamos a predicar debemos de conocer qué plan. Las principales palabras que debemos de usar en este plan: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué momento? ¿Qué día? ¿Dónde? ¿Dónde se va a realizar? Si va a ser en algún lugar en especial, debemos saber dónde y por qué se va a realizar. ¿Cuál es el principal objetivo, la principal meta? ¿Cuál fue el plan de Josué? Josué tuvo un plan paso por paso, poco a poco, confiando en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, en lo que Dios le iba revelando. Envió Josué a 2 hombres a espiar a Jericó. Esto lo podemos ver en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Como también podemos ver en el libro de Josué, en la palabra de Dios, versículo 2, capítulo 2, versículo 24, termina con la victoriosa proclamación de estos 2 exploradores al regresar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y había puesto en nuestras manos todo este país. Sus habitantes ya tiemblan ante nosotros. Aquí podemos observar que cuando Josué envía a esos 2 espías, a esos 2 exploradores, los envía para explorar a Jericó. Y ellos vienen a su regreso diciéndole a Josué que los habitantes de Jericó, al oír hablar de ellos, ya les temen, ya les tienen miedo. Josué, al oír esta expresión, a oír lo que le estaban diciendo, no fue inmediatamente a tomar Jericó. Tal vez así lo podría haber interpretado, mas sin embargo, Josué esperó la señal de Dios, esperó oír la voz de Dios para poder actuar. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios, en el capítulo 3. Comienza con un paso más hacia la tierra prometida. Los israelitas se acercaron al río Jordán. Ahí se detuvieron y acamparon durante 3 días. Esto lo podemos ver en la palabra de Josué, capítulo 3, del 1 al 3. Los israelitas se acercaron y ahí se detuvieron. Mi hermano, como líderes, tú y yo debemos de aprender a detenernos. Debemos de aprender cuándo orar. Debemos de aprender a meditar. Debemos de aprender a consultar el plan de Dios. ¿Para qué? Para saber cuán importante es cuándo seguir adelante. El pueblo estaba a la orilla del río Jordán. El río Jordán estaba crecido, por lo tanto nunca podrían haber pasado. Es por eso que Josué les ordena detenerse. Eso es actuar con discernimiento, esperando
la palabra de Dios, esperando también a que el río Jordán bajara sus cauces para así tener más posibilidades de pasar, pero más que nada esperando esa voz de Dios. El arca de la alianza era el símbolo visible de la presencia de Dios, de la presencia y la ayuda de Dios. Así se convirtió en el centro de atención del próximo paso que daría el pueblo en su recorrido bajo el liderazgo de Josué. Fíjate bien, mi hermano, para que nuestro liderazgo se fundamente, nuestra vista, nuestro ser, nuestra mirada debe estar centrada en Dios mismo, porque Dios es un Dios omnipresente. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo oye. Es el saber reconocer que solo a través del Espíritu Santo podemos alcanzar esa victoria. El saber entender que Dios es todo santidad, de que nosotros debemos de abandonarnos a su divina voluntad, confiando en su infinito poder. Israel necesitaba consagrarse a Dios como preparación para las grandes cosas que Él haría a favor suyo. Consagrarnos a Dios como preparación es abandonarnos hacia Él. Dejar que Él nos vaya moldeando, que Él nos vaya quitando todo lo que estorba, quitando todo lo que nos impide acercarnos a Él para poder alabarle, bendecirle, exaltarle, glorificarle. Debemos de ofrecernos como un holocausto vivo. ¿Por qué? Porque solamente Dios nos da esa santidad. Hasta este momento, Israel no había recibido un plan de batalla para vencer a sus enemigos. Tendrá que ir confiando en Dios en cada uno de los pasos que dé, en cada momento, en cada paso que va dando, debe ir escuchando la palabra de Dios para poder lograr ese recorrido a la tierra prometida, siendo obediente a Dios. El segundo principio que vamos a ver es aprender del pasado. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 4 versículos del 1 al 24. También en la palabra de Dios capítulo 4 versículos del 20 al 24. En la palabra de Dios en el libro de Josué en el capítulo 4 versículos 20 nos dice: allí en Gilgal Josué colocó las 12 piedras que habían tomado en el cauce del río Jordán cuando atravesaron. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal significa cerca de piedra. Entonces Josué dijo a los israelitas: cuando en su futuro sus hijos les pregunten qué significan esas piedras, ustedes les explicarán que el pueblo de Israel cruzó el Jordán sin mojarse los pies. Fíjate bien.
el recoger las 12 piedras y llevarlas a donde se iban a quedar, a donde iban a descansar y dejarlas ahí, era para poderles explicar a sus hijos, a toda su descendencia, lo que Dios había hecho con su pueblo, lo que Dios había hecho con ellos, de que habían atravesado el Jordán sin mojarse los pies. También en la palabra de Dios, en el capítulo 4, versículos 23, nos dice: pues Yahvé, nuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de nosotros mismos. Lo mismo que hizo en el Mar Rojo, que lo dejó seco ante nosotros, cuando tuvimos que atravesarlo. Si recordamos, Josué también había pasado el Mar Rojo en esa promesa que Dios le dio a Moisés. Ahora le tocaba atravesar el río Jordán con su pueblo. O sea, que siempre debemos dar testimonio de vida, testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios ha vencido todo obstáculo y nos ha hecho llegar a esa tierra prometida. El dar testimonio significa que nosotros, tú y yo, mi hermano, mi hermana, debemos constantemente estar recordando a toda nuestra descendencia cómo Dios nos ha ido purificando, nos ha ido quitando todo obstáculo de nosotros para poder conocerlo, para poder amarlo, para poder seguirlo, para poder servirlo. ¿Qué son esos obstáculos que Dios nos ha estado quitando? Así como en el río Jordán hizo pasar al pueblo de Israel, abrió las aguas. El principal obstáculo era el río Jordán. En nosotros, ¿cuáles son los obstáculos? Tal vez es el orgullo, tal vez es la vanidad, la soberbia, tal vez el obstáculo es el sentido de superioridad, el creerme más que los demás, el creer que yo lo sé todo, el creer que yo soy el único que puedo realizar todas las tareas de apostolado. Pero también, tal vez ese obstáculo sea el creerme inferior. Yo no sé, yo no entiendo. Es que a mí no me han enseñado. Es que ¿cómo voy a hablar? Es que, y nos sentimos inferiores. ¿Cuál es nuestro obstáculo? El suceso del río Jordán y del Mar Rojo quedaron conectados aún por un memorial que levantaron los israelitas después de cruzar el río. Josué hizo sacar las 12 piedras del lecho del río después de que el pueblo cruzó. Dios, a través de este testimonio de vida, el hablarle a nuestra descendencia del poder de Dios, el hablarle a nuestra descendencia cómo Dios nos ha rescatado, es porque Dios quiere que a nuestra descendencia le implantemos, le sembremos la confianza en Él. Más que nada, les hagamos a nuestra descendencia conocerle a Dios, darles a conocer a Dios, darles a conocer cómo Dios es poderoso. Relatar las lecciones del pasado es una clave fundamental del líder. Relatar cada una de las acciones en las cuales Dios ha actuado en nuestra vida es una responsabilidad que tenemos todos. ¿Para qué? Para saber llevar a cabo esa obra de Dios, para que nuestros hijos, nuestra descendencia, los que nos conocen, tengan esa fe viva, se aumente la fe en Dios y que tengan la confianza y la esperanza de que Dios siempre está con nosotros
para rescatarnos del fango cenagoso. Vamos a ver el tercer principio, que es reconocer al Señor. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. También en el libro de Josué capítulo 5, versículos del 1 al 5. Con el paso del río Jordán, Josué se vio elevado en la estimación del pueblo de Israel, tal como Dios le había prometido. La gente reconoció el liderazgo espiritual de Josué. Como lo podemos ver, después de que pasaron el río Jordán, Josué en esa humildad, en esa obediencia, en ese escuchar a Dios, se ganó la estimación del pueblo de Israel. O sea, que el pueblo de Israel lo amaba. El pueblo de Israel sentía gran admiración por ese líder. ¿Por qué? Porque les hizo ver que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios le recordó a Josué que él seguía teniendo el control de las circunstancias por las que pasaba su pueblo. Dios siempre le hizo recordar a Josué que él era poderoso, pero Josué también en esa humildad y en esa obediencia a Dios siempre se hizo pequeño delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios creciera en él a través de la sabiduría, a través del discernimiento, a través de la esperanza, a través de la fe, a través de la confianza en Dios. Josué se hallaba cerca de Jericó, tal vez meditando algún plan de ataque, cuando vio ante él a un hombre con la espada desenvainada. Se acercó al hombre, le pidió que se identificara como amigo o enemigo y recibió una sorprendente respuesta. No estoy a favor de tus enemigos, pero tampoco a favor tuyo. Aquel hombre era el príncipe del ejército de Yahvé. Josué le respondió: ¿qué dice mi señor a su siervo? Al hacerlo, utilizó una palabra hebrea que traducida significa Señor, que es usada con frecuencia como nombre propio de Dios. Señor, esta misma palabra significa Adonai, Señor, Kyrios, Señor. Josué, al presentarse este hombre ante él, le pregunta: ¿qué dice mi señor a su siervo? Estaba reconociendo que solamente a través de la luz del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios, él iba a dar ese plan a seguir, lo iba a seguir guiando. Josué estaba reconociendo a Dios como único dueño y Señor de su vida. Hermanos, hermanas, tú y yo reconocemos a Dios como único dueño y Señor de nuestras vidas. Tal vez cuando nos llamaron a servir, cuando nos llamaron a una comunidad, a algún apostolado, a algún servicio, a algún liderazgo, dijimos que sí. Pero hay momentos en los cuales
nuestro actuar dice todo lo contrario. Debemos de confiar de que Dios siempre va con nosotros, de que Dios es nuestro Señor, de que Él va a pelear por nosotros. Dios hizo que Josué se encontrara con su autoridad, de tal manera que no pudiera ceder ante su debilidad, ya fuera un orgullo individuo o por temor. Dios hizo que Josué reconociera la autoridad de Dios para que en la debilidad de Josué Él creciera. Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. Y como lo dice la palabra, y que expulse a Satanás más y más. Al encontrarse con Dios, Josué lo adoró con reverencia y confianza al saberse en su presencia. Cuando aprendemos a encontrarnos con Dios, mis hermanos, mis hermanas, vamos a aprender, así como Josué, a adorarlo en espíritu y en verdad, a tener reverencia ante su presencia, a tener esa confianza plena. En el capítulo 6 de la palabra de Dios, en el capítulo 6 del libro de Josué, Dios también le dio los planes para derrotar a Jericó. Todos los que creemos en Dios, todos los que creemos en Jesús, nos enfrentamos a grandes desafíos. Y aunque nos puedan parecer desalentadores, como las murallas de Jericó, sería una conducta errada de desesperarnos y darnos por vencidos. Vemos cómo Josué, al ser enviado a derrotar a Jericó, tiene esa confianza. Él no ve las murallas, él no ve los obstáculos y confía en ese plan perfecto de Dios, en ese plan de acción. Tal vez tú y yo, mis hermanos, mis hermanas, tengamos obstáculos para predicar la palabra de Dios. Tengamos obstáculos para ir a anunciar la palabra de Dios con nuestros hermanos. ¿Cuáles pueden ser esos obstáculos? Tal vez nos sintamos desanimados en el momento en que, como lo habíamos dicho anteriormente, hay poca gente. Tal vez en algún momento, en algún retiro, vemos que acuden pocos. Tal vez pocos se comprometen. Tal vez pocos escuchan el llamado de Dios. Josué no se desanimó, confió en Dios. Y en esa alabanza a Dios logró derrumbar esa muralla, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Tú y yo debemos de aprender que solamente adorando, bendiciendo, glorificando, exaltando al Dios de los ejércitos, podemos vencer todos estos obstáculos. Saber que la palabra de Dios va a llegar a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Los encuentros personales con Dios en la oración, lectura de la palabra, la adoración, en la Eucaristía, retiros, cursos, talleres que nos ayudan a renovar nuestra fe y tener la seguridad de que Dios
nos ayudará a salir adelante. Debemos de confiar completamente que cuando nosotros nos estamos instruyendo a través de un retiro, a través de la Eucaristía, a través de las visitas al Santísimo, a través de una conferencia, a través de algún video, Dios nos está preparando para ser líderes firmes en Él y Él nos ayudará a salir adelante. Los líderes de Dios trazan planes, pero lo hacen en espíritu de oración, en espíritu de entrega, en espíritu de santidad. Tú y yo, mi hermano, debemos de empezar a trazar planes a través de un espíritu de santidad, orando ante Dios, bendiciéndole, santificándole, adorándole. Cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho en su vida hasta este momento, puede prever el futuro sin temor a influir de una manera positiva en los demás. Cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho en su vida, si tú y yo recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida constantemente, lo que Dios ha hecho en cada momento con nuestras familias, desde el momento en que nosotros, cuando no lo conocíamos, y Dios nos hizo el llamado, y Dios nos ha ido transformando, Dios ha estado empezando a allanar el camino, Dios ha estado empezando a formarnos en santidad, en entrega, en servicio, y nos ha hecho ser testigos con nuestras familias, con nuestros vecinos, con todos los que nos rodean. Tengamos la plena confianza en que cuando nosotros revelamos a toda esta gente, a todas estas personas lo que Dios ha hecho, lograremos influir en su mente y en su corazón en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, mira cómo han cambiado, mira cómo se aman, mira cómo se entregan. Con este hecho, los hombres de Josué celebraron el primer culto religioso, procedieron a la circuncisión. La circuncisión en Israel era el signo de entrada a la comunidad religiosa. Por ello, para entrar en la tierra prometida, todo el pueblo la recibió. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. La circuncisión la debía de recibir todo el pueblo de Dios. La circuncisión se hacía a los 8 días de nacido, pero posteriormente también la circuncisión se hacía para pasar a un nuevo estado de vida. Se debía de hacer cuando la persona iba a contraer matrimonio. Pero algo más grande, la circuncisión se debía de hacer para poder pasar a ser parte de esa nueva alianza, de ese nuevo pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel, desde el momento de salir, estaban circuncidados, pero conforme fueron recorriendo el camino, fueron naciendo nuevas personas. Es por eso que todos los demás debían de circuncidarse para pasar a formar, a ser ese pueblo de Dios, para que esa alianza con Dios y esa promesa de Dios se cumpliera. ¿Qué es lo que significa esto, mi hermano? Que tú y yo necesitamos de esa circuncisión
dejar el hombre viejo para nacer en una nueva vida en Dios. Necesitamos dejar todo lo que nos está estorbando, todo lo que nos perturba, los malos pensamientos, las malas obras, las malas decisiones, y empezar a tener la confianza en Dios. Como recordaremos, a través de estos capítulos, Dios nos ha ido revelando ese plan perfecto de Dios. Yo hoy quiero recordarte algo. Si Josué eligió a 12 hombres de cada tribu y les ordenó recoger 12 piedras del río Jordán y llevarlas a donde iban a acampar y dejarlas ahí para que la descendencia se diera cuenta de lo que Dios había hecho, es porque Dios, allí en ese lugar se le iba a dar el primer culto religioso, la primera consagración, el dejar el hombre viejo para pasar a ser parte de ese pueblo de Dios, el pueblo nuevo, el hombre nuevo. Si recordamos, Gildad significa cerca de piedra. Y tú y yo, hoy en este momento, así como el pueblo de Israel a través de esos 12 hombres que dejaron las piedras en ese lugar, Dios a ti y a mí nos está invitando a dejar ese corazón de piedra y pedirle uno de carne para poder empezar a consagrarnos a Dios. Debemos de dejar que Dios transforme nuestro corazón endurecido, tal vez por algún remordimiento, algún rencor, alguna mala acción, tal vez por la falta de amor, tal vez por la falta de perdón, tal vez porque hemos sido rechazados, tal vez porque le hemos fallado a Dios, tal vez lo hemos ofendido con nuestro pensamiento, con nuestra mente, con nuestro corazón, en nuestra forma de actuar. Hoy a ti y a mí Dios nos invita allí en esa cerca de piedra a dejar este corazón de piedra y decirle a Dios: quiero nacer de nuevo, quiero nacer del agua y del Espíritu. Hoy, mi hermano, mi hermana, te invito a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos e invoca el nombre de Dios. Deja que Dios te abrace. Deja que Dios toque cada parte de ti. Están solamente Dios y tú. Y dile a Dios Padre, dile a Dios Hijo y dile a Dios Espíritu Santo: Padre Celestial, en este momento que me estás revelando que como líder debo hacer un plan de acción para lograr una meta en tu nombre. Tal vez yo no sé hacer un plan, Señor, pero hoy quiero que me enseñes a través de tu palabra, porque tú dices que debo de ser un líder que sea asiduo a tu palabra para poder revelarme el plan. Enséñame tú.
Tal vez también tú tienes un plan para mi vida. Hoy quiero dejarme moldear por ti. Padre, enséñame a amarte. Enséñame a ser obediente. Enséñame a escucharte como lo hizo Josué. Pero también te pido que a través de Jesucristo, que es nuestra salvación, me enseñes a reconocer cómo has actuado a través de mi pasado, a través de cada circunstancia de mi vida, cuando me rescataste del fango cenagoso, cuando me estaba hundiendo en el pecado y tú me hablaste. Enséñame a dar testimonio con mis familiares, con mis hermanos, con mis hijos, con toda mi descendencia, cómo tú has obrado en mi vida, reconociendo tu poder, reconociendo tu señorío, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Enséñame a aceptarte en mi corazón. Enséñame a reconocer que sin ti no puedo nada. Jesús, enséñame a que a través de tu Espíritu Santo tú me quieres dar nueva vida y vida en abundancia. Ya no quiero seguir siendo el mismo. Quiero ser un líder que arda en el fuego de tu Espíritu Santo para poder dar testimonio de vida, para poder así tener influencia con mis hermanos y a través de ese testimonio predicar tus grandezas, Señor. Que mi descendencia, mis hermanos, tengan fe en ti y te amen y te reconozcan como el pueblo de Israel te reconoció. Enséñame a aceptar cada momento tu voluntad. Instrúyeme tú. Instrúyeme tú, Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname de tu amor. Que sepa amar a mis semejantes para llevarlos a ese encuentro con mi Padre Celestial, con mi Señor Jesucristo, contigo, Espíritu Santo, a través de la intercesión de nuestra bienaventurada Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.